Es momento de actualizar la información aquí en Contexto Global en la pantalla de France 24. Yo soy Juan Pupiales. Es un placer estar con ustedes. Vamos ya con los titulares de la jornada. Una mesa de negociación convertida en una mesa de rendición. Con estas palabras, el presidente del Parlamento iraní arroja más dudas sobre la presencia de Teherán en una segunda ronda de conversaciones en Pakistán. El presidente Donald Trump anunció la partida de su delegación a 48 horas para que acabe la tregua fijada. Mientras tanto, parece haber más optimismo en las vías diplomáticas entre el Líbano e Israel. Está prevista una nueva ronda de conversaciones entre ambos países este jueves en Washington, D.C., pese a que Beirut denuncia ataques con drones israelíes en el sur del país. El primer ministro británico Keir Starmer reconoció que se equivocó al haber designado a Peter Mandelson, conocido por sus vínculos con el fallecido criminal sexual Jeffrey Epstein, como embajador en Estados Unidos. Fue lo que declaró el líder laborista al Parlamento en medio de presiones de la oposición que piden su dimisión. Damos inicio con las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Según una fuente pakistaní, este miércoles a las 8 de la noche, hora del este en Estados Unidos, se cumple el límite de la más reciente tregua firmada entre las partes, pero hay incertidumbre en torno a una anunciada segunda mesa de negociaciones en Islamabad, capital de Pakistán. Mientras el presidente Donald Trump anunció que esta noche parten sus representantes desde Teherán, no confirman el cara a cara y acusan a Washington de buscar una mesa de rendición y no de diálogo. Aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se acercan a una base pakistaní ante la posibilidad de que se celebren conversaciones de paz. Una delegación estadounidense tiene previsto llegar para otra ronda de negociaciones, pero sigue habiendo dudas sobre si Irán asistirá. Después de que las conversaciones iniciales en Islamabad terminaran sin acuerdo a principios de este mes, Teherán ha acusado a Washington de romper la tregua temporal que ahora se encuentra en sus últimos días. Trump, al imponer un bloqueo y violar el alto el fuego, pretende en su propia mente convertir esta mesa de negociaciones en una mesa de rendición o justificar una reanudación de las hostilidades. No aceptaremos negociaciones bajo la amenaza de la violencia y durante las últimas 2 semanas nos hemos preparado para jugar nuevas cartas en el campo de batalla. Por su parte, Donald Trump afirmó que cree que el acuerdo nuclear que Estados Unidos está negociando con Irán será mejor que el acuerdo internacional de 2015 destinado a frenar el programa nuclear de Teherán y rechazó las preocupaciones expresadas por los demócratas de que está precipitando las negociaciones sobre un tema altamente complejo. Leí noticias falsas que decían que estoy bajo presión para firmar un acuerdo. Esto no es cierto, no estoy bajo ninguna presión, aunque todo sucederá relativamente rápido. El tiempo no es mi adversario. Lo único que importa es que, finalmente, después de 47 años, arreglamos el desastre que otros presidentes permitieron porque no tuvieron el valor ni la visión para hacer lo que se debía hacer con respecto a Irán. A pesar de la incertidumbre que rodea a las negociaciones, se ha reforzado visiblemente la seguridad en Islamabad y el lunes el embajador de Irán en Pakistán se reunió con el ministro del Interior pakistaní, mientras China y otros países instaban a todas las partes a volver a la mesa de negociaciones. La actual tregua de 2 semanas expirará el miércoles. Parece tener mejor cauce la relación entre Israel y el Líbano, que vive en su propio conflicto, el cual se ha cobrado más de 2.000 vidas en el país de los cedros en 6 semanas. Se espera una segunda reunión de sus embajadores este jueves en Washington, D.C., pese a que Beirut denuncia ataques con drones israelíes este mismo lunes. Y aún está reciente la foto en donde aparentemente un soldado israelí golpea una estatua de Jesucristo con un martillo en suelo libanés. Ciudades fronterizas en ruinas y una pregunta. ¿Israel se prepara para ocupar permanentemente parte del Líbano? Este lunes por la mañana, el portavoz del ejército israelí prohibió a los residentes acercarse a los ríos Litani y Saluki. Tampoco podrán regresar al sur de la establecida línea amarilla, una zona de seguridad que Israel está controlando, la misma estrategia de control implementada en la Franja de Gaza. Sin embargo, el ejército israelí no descarta realizar ataques fuera de esta zona, como hizo esta mañana contra lo que calificó un lanzamisiles de Hezbollah.
El primer ministro Benjamin Netanyahu y yo hemos ordenado al ejército que actúe con toda su fuerza, tanto en tierra como en el aire, incluso durante el alto el fuego. Sin embargo, la entrada en vigor del alto del fuego el viernes animó a algunos residentes a regresar a sus aldeas destruidas. No tengo miedo en absoluto. Si lo tuviera, no habría regresado. Nuestros cuerpos fueron desplazados, pero nuestras almas permanecieron aquí. Hemos reencontrado nuestras almas. ¿Existe un lugar mejor que la patria? Que Dios nos ayude. No abandonaremos nuestra tierra. Durante el domingo, Israel anunció la muerte de uno de sus soldados en el sur del Líbano durante un combate, la segunda muerte desde que entró en vigor el alto el fuego. Al mismo tiempo, el ejército israelí anunció la apertura de una investigación tras la aparición de una fotografía que mostraba a uno de sus reclutas golpeando una estatua de Jesucristo con un garrote en el sur del Líbano. El ministro de Asuntos Exteriores israelí pidió disculpas. Dentro de Estados Unidos, la guerra en Irán también es objeto de discusión. Decenas de personas fueron arrestadas en una protesta dentro de un edificio del Congreso cerca del Capitolio en Washington, D.C. Fue una manifestación liderada por veteranos y familiares de militares que entregaron y doblaron una bandera estadounidense, como ocurre en las ceremonias en honor de uniformados fallecidos en combate. Además, también portaban pancartas y realizaron cánticos. La policía arrestó a 60 de los aproximadamente 150 integrantes de esta concentración. Más noticias. En Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer tuvo que explicar la elección de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos. Mandelson se vio involucrado en el caso del criminal sexual Jeffrey Epstein, con quien mantenía una estrecha relación. Algunos de sus opositores exigen la dimisión de Starmer. Ofreció justificaciones y argumentos, pero Keir Starmer comenzó su discurso ante el Parlamento con una disculpa. Asumo toda la responsabilidad por esta decisión y pido disculpas una vez más a las víctimas del pedófilo Jeffrey Epstein, a quienes mi decisión ha perjudicado claramente. El primer ministro británico reconoció haber cometido un error al nombrar a Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos. La semana pasada, The Guardian reveló que el departamento encargado de verificar sus antecedentes había emitido una evaluación negativa y que, a pesar de esto, el Ministerio de Asuntos Exteriores había concedido a Peter Mandelson la autorización de seguridad para el puesto al que aspiraba. Keir Starmer, por su parte, afirmó desconocer esta información. Si hubiera sabido antes de asumir el cargo que la recomendación británica era denegarle la autorización de seguridad, no habría procedido con este nombramiento. Una declaración recibida con abucheos de la oposición. La líder del Partido Conservador acusó al primer ministro de no querer conocer todos los detalles del caso. Todos cometemos errores. La forma en que se afrontan esos errores demuestra el carácter de un líder. En lugar de asumir la responsabilidad de las decisiones que tomó, el primer ministro ha abandonado a su personal y a sus funcionarios a su suerte. Este es el mismo hombre que una vez dijo: asumiré la responsabilidad de los errores de cualquier organización que dirija. Tras las revelaciones de The Guardian, Keir Starmer destituyó al máximo responsable del Departamento de Estado, quien se espera que dé su versión de los hechos este martes. El primer ministro también tuvo que destituir a su embajador en Estados Unidos el pasado septiembre, 7 meses después de su nombramiento. Según documentos publicados por el gobierno estadounidense, entre 2008 y 2010, Peter Mandelson presuntamente entregó documentos confidenciales al ex financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein, información que probablemente influiría en los mercados mientras era secretario de Comercio. En México, un hombre armado mató a una mujer canadiense e hirió a otras 4 personas. Los hechos ocurrieron en la turística pirámide de Teotihuacán, en una de las pirámides ubicadas a las afueras de Ciudad de México. Desde la capital del país nos cuenta más nuestro corresponsal Juan Carlos Aguirre. El Gabinete de Seguridad de México afirmó que un hombre realizó disparos en la zona arqueológica de Teotihuacán para posteriormente terminar con su propia vida. En medio de la acción, una mujer de nacionalidad canadiense fue herida mortalmente y otras 6 personas también resultaron lesionadas, 4 por disparos, todas extranjeras, entre colombianas, una rusa y otra canadiense. 2 más al caer mientras escapaban del agresor. En el sitio se aseguró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos sin percutar. La presidenta
presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó el ataque y aseguró que está en conversaciones con la Embajada de Canadá en México, además de ordenar la inmediata investigación de lo ocurrido. Hasta el momento se desconocen las razones del atentado en las pirámides de Teotihuacán, que por cierto nunca se había registrado algo así en esta zona turística del país. De México vamos a Perú porque los resultados de la primera vuelta presidencial se van a conocer un mes después de la celebración de los comicios. El conteo final se tendrá que publicar el 15 de mayo, como señaló el Jurado Nacional de Elecciones. Hasta ahora, Keiko Fujimori pasó al balotaje del 7 de junio, mientras que el otro puesto lo disputan el izquierdista Roberto Sánchez, el ultraderechista Rafael López Aliaga y el candidato de centro derecha Jorge Nieto. Por otra parte, la policía reforzó el control en aeropuertos para impedir que el jefe de Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, salga de la nación, mientras las autoridades investigan presuntas irregularidades en las votaciones. De otra parte, Estados Unidos y Cuba confirmaron un encuentro reciente en suelo isleño, un cara a cara en medio de reiteradas amenazas por parte del presidente Donald Trump de que abordaría la situación de la nación caribeña después de Irán. Fue desde los medios oficiales cubanos que informaron de esta reunión, mientras que por parte de la Unión Americana son fuentes del Departamento de Estado las que aseguran que la cita tuvo lugar en La Habana el pasado 10 de abril. Fue la primera vez que un avión estadounidense con una delegación norteamericana aterriza en Cuba desde 2016, sin contar las operaciones en la base de Guantánamo. Desde Washington añadieron que el presidente Trump está comprometido con una solución diplomática, pero no dejarán que el país colapse en lo que denominan como una gran amenaza de seguridad. Estados Unidos también es noticia por el crimen del cual se acusa al rapero emergente David, a quien se señala del asesinato de una joven de 14 años cuyo cuerpo fue hallado dentro de un vehículo registrado a nombre del artista en Los Ángeles. Conocido con el nombre de David Anthony Burke, de 21 años, se enfrenta a varios cargos como actos sexuales obscenos y lascivos contra una menor y se enfrenta a la pena de muerte o también a la cadena perpetua. La víctima se llamaba Celeste Rivas Hernández, reportada como desaparecida desde 2024 y quien había manifestado conocer al músico en redes sociales. Su cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición en septiembre del año pasado en el maletero del vehículo de David. El rapero se declaró este lunes como inocente. Llegamos hacia el final de este bloque informativo, pero los invito a que se queden aquí conectados con esta pantalla. Ya viene Andrés Mesa con África 7 días.